De 2019 a 2021, los abogados de la Defensoría Pública Federal presentaron más de 2,000 denuncias por actos de tortura. Guerrero, Veracruz y el Estado de México son las entidades con el mayor número de asuntos. La Policía Federal, Estatal y Municipal, entre las autoridades con el mayor porcentaje de quejas. ¿Quieres saber qué herramientas utilizan los defensores públicos para detectar casos de tortura? Quédate, porque aquí te defendemos. Laila Almaraz Olivares, directora de área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Verónica, gracias, muchas gracias por el espacio. Háblanos para entrar en materia, como dicen ustedes los abogados, danos un contexto sobre la situación actual de los casos de tortura aquí en nuestro país, claro, desde el enfoque del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Claro que sí, Verónica. Pues antes de entrar a hablar de las herramientas que vamos a abordar el día de hoy, es bien importante tener un contexto general de qué es lo que está pasando en el país, cómo está el asunto de la tortura en México. Desafortunadamente, la recientemente publicada Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, la ENPOL 2021, nos confirma la escalada en estos actos prohibidos, la preocupante realidad. Tenemos cifras tan preocupantes como que el 64.5% de las personas indicaron que después de su detención y hasta antes de ser puestas a disposición fueron sujetas a algún acto de violencia, el 39% fueron amenazadas con levantarles algún cargo falso, el 22% fue golpeada para inculpar a alguien más. Si acercamos un poco más la lupa, por ejemplo, a casos de mujeres en conflicto con la ley, algunos estudios reflejan que, por ejemplo, de 100 mujeres entrevistadas, 72 sufrieron algún tipo de violencia sexual al momento de su detención e incluso 33 fueron violadas durante el arresto. Esto te da un panorama bastante grave de la tortura en el país, y a esto se le suma un elemento de impunidad. Es decir, la tortura no se investiga, la tortura no se sanciona. Y si todo esto lo vemos no solo a la luz de cifras, sino también de historias, de vidas, de proyectos fracturados, pues la situación es muy, muy compleja. Y esta sensación de impunidad genera precisamente que quizás la víctima de estos actos ni siquiera pues quiera denunciar, ¿no? Porque dice, pues si todo va a quedar en la impunidad. Licenciada, en este contexto tan terrible, ¿por qué se hace necesario crear esta cédula para identificar estos casos de tortura? Sí, precisamente. Justo es en este marco de violencia y también del estado de indefensión y de vulnerabilidad en el que se encuentran estas personas, que me parece solamente importante hacer un pequeño paréntesis respecto a los esfuerzos recientes de la Defensoría Pública Federal en materia de combate a la tortura, los cuales me parece son muy destacables y van muy en línea con lo que incluso ha dicho el ministro presidente Arturo Saldívar respecto a combatir estas prácticas. En 2019 se crea la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública, y se empieza una lucha frontal contra esta impunidad que generalmente rodea estos actos. No solo se impulsan litigios buscando cambios estructurales, sino que también se apuesta por fortalecer el trabajo de las y los defensores públicos federales. El objetivo concreto de estos dos documentos de los que vamos a platicar el día de hoy, de la cédula de atención y la guía, es justo brindar herramientas prácticas. No vemos estos documentos como documentos estáticos, sino herramientas prácticas que apoyen a defensores y defensoras públicas a llevar entrevistas efectivas con las personas a quienes representan y a documentar de forma efectiva los actos de tortura que pudieron haber sufrido. ¿Cómo se logra esto? Y para eso me gustaría que nos fueras explicando poco a poco el contenido de esta cédula, que bien mencionas, no se trata de un simple cuestionario, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Exactamente. Si ustedes pudieran ver la cédula de atención de la que estamos hablando,
no está destinado a ser un mero cuestionario en el cual la persona defensora pública vaya tachando o vaya respondiendo como algún formulario, sino que se busca de nuevo hacer entrevistas efectivas. Tiene diversos apartados. Dentro de estos apartados incluye información relevante sobre la persona que se está representando. Por ejemplo, se le pregunta si habla español, si pertenece a algún pueblo o comunidad indígena y, en fin, identificar alguna situación de vulnerabilidad. Posteriormente viene una parte en la que se documenta la detención, quién la hizo, cómo la hizo, en dónde la hizo, quién efectúa el traslado, cuánto tiempo dura el traslado, y posteriormente ya vienen partes específicas en las que lo que se busca es comenzar a identificar qué tipos de actos de tortura sufrieron las personas. Es decir, si se trata de agresiones físicas, verbales, amenazas, violencia sexual. Hay apartados para que las propias personas sobrevivientes de estos actos manifiesten sus relatos de cómo fueron torturadas y violentadas. ¿Cómo detectan ustedes, perdón que te interrumpa, cómo detectan que no se trata, hay un mito, ¿no?, de que quizás el imputado está mintiendo, él mismo se golpeó y ahora dice que lo torturaron? ¿Cómo detectan estas situaciones? Tu pregunta es muy pertinente y la respuesta es el defensor y defensora no puede detectar este tipo de cosas. Y esto, tu pregunta me da justo pie a hablar del otro documento que entiendo ya lo abordaremos más adelante, pero justo en la guía que acompaña esta cédula lo que se busca es derribar mitos. Hay apartados específicos que justo, por ejemplo, hablan de este mito, ¿no? Es un mito total el que la persona, como tiene muchísima experiencia tratando con personas en conflicto con la ley penal, tiene la capacidad de detectar cuando una persona está mintiendo o no, cuando lo está usando como una estrategia de defensa o no. Claro. Estas herramientas precisamente son para documentar efectivamente estos actos sin ningún juicio, sin ningún prejuicio. Y van especializando el trabajo de los defensores. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos hables también más a fondo sobre esta guía práctica y la cédula para detectar estos casos de tortura. Ya estamos de regreso conversando sobre la cédula de atención para casos de tortura. Abogada, nos explicaba sobre la cédula, cómo es que en este contexto se hace realmente una herramienta indispensable para los defensores públicos. ¿Quiénes elaboraron esta cédula y qué principios son los que consideraron para aplicarla? Pues mira, la cédula y la guía se elaboran en una coordinación entre el Instituto Federal de Defensoría Pública a través de la Secretaría Técnica y Combate a la Tortura y la organización Laboratorio de Litigio Estructural, en un esfuerzo justo por brindar herramientas prácticas, ¿no?, a estas personas defensoras públicas. ¿Qué principios se consideran? Esto es de la mayor relevancia porque al buscar ser una herramienta práctica se incorporan todos los principios internacionales y nacionales en materia de combate a la tortura, documentación, en fin, todos los principios más relevantes que pudieran ser relevantes para las y los defensores públicos, incluyendo, y aquí me detengo un poco, los llamados principios Méndez. Estos principios son los principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información. Son unos principios muy novedosos y de hecho, estos documentos que presentamos son los primeros documentos en la región de su tipo que incluyen ya estos principios. Esto no es una cuestión menor, puesto que justo lo que buscan dar es herramientas al defensor, a la defensora, para llevar las entrevistas de forma humana, de forma efectiva. Dos cosas, abogada. Por un lado, ¿por qué principios Méndez? Y por otro lado, si nos pudieras explicar un poco qué principios, como algunos casos, ejemplificarlos quizás para que nos entienda la audiencia. Sí, bueno, principios Méndez justo se nombran así en honor al profesor Juan Méndez, que fue relator de la tortura en la Organización de las Naciones Unidas, y muchas y muchos lo recordarán
como el relator que en su visita a México, posterior a esa visita, dijo que la tortura en el país era generalizada. Independientemente de eso, ha hecho una labor impresionante en materia de derechos humanos, específicamente combate a la tortura, y por eso se le llaman así. Principios Méndez. Ahora, exactamente. Y ahora, ¿cómo la usan? ¿Cómo hay casos prácticos? Justo al ser una herramienta que tienen que usar en el día a día, es decir, el defensor, la defensora, en cuanto recibe a una persona detenida, su primer paso tiene que ser sacar su cédula de atención, sacar su guía para corroborar cómo se llena de forma adecuada y comenzar con la entrevista. Dentro de la guía y justo estos principios Méndez lo que dicen es la persona está en el centro y tenemos que entender que a la persona estar en una situación de completa vulnerabilidad en la que incluso la persona defensora pública al ser parte del Estado está en una relación asimétrica de poder con la persona, pueden sentir desconfianza. Por supuesto, por supuesto. Entonces, justo estos principios Méndez buscan acercar a la persona. Por ejemplo, te dicen cómo hacer preguntas, en qué casos es conveniente hacer preguntas abiertas, hacer preguntas cerradas, cómo acercarse a ciertos temas. En fin, son tips muy concretos y muy prácticos que contiene la guía y la cédula para que justamente la persona se sienta en confianza de contar pues por lo que ha vivido, y tú te podrás imaginar lo que enfrenta una persona no solo que ha sido torturada, sino que ahora está enfrentando un proceso penal, ¿no? Entonces, todo se enlaza en ese momento de la entrevista buscando derribar los mitos, como el que hablábamos en el bloque pasado, y más bien cómo documentar efectivamente esos actos para que eventualmente a la persona defensora pública le sirva esta cédula de atención para fortalecer su estrategia de defensa. ¿Qué resultados ustedes han obtenido aplicando estas herramientas? Pues mira, te diría dos muy concretos. Por un lado, al tener estos instrumentos tan claros, con información tan relevante, se tiene información estadística de la mayor importancia, no solo para tener un diagnóstico, no solo para elaborar un informe, sino para analizar contextos, para analizar patrones. En un país en el que la tortura sigue siendo generalizada, es importante entender cómo se mueve este fenómeno, de dónde viene, y así poder plantear estrategias mucho más macro y mucho más estructurales. Eso por un lado. Y por el otro, en el día a día, en el caso a caso. En materia de combate a la tortura, algo muy importante es que se debe de lograr la exclusión probatoria. Esto quiere decir que si alguna prueba fue obtenida mediante tortura, esa prueba no puede ser considerada al momento de juzgar a una persona. Y esa es una labor central de los defensores públicos, y por eso es que esta guía, esta cédula, sirven para ir documentando la tortura en un inicio, pero posteriormente para exigir a jueces y juezas que ciertas pruebas no sean tomadas en cuenta, y hacen toda la diferencia en un proceso penal. Bien, vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas esto que mencionabas de que no se trata de un documento, hablando de la cédula, estático, ¿no? Que nos expliques por qué es que no es un documento estático. Vamos a la pausa. Antes, si eres estudiante de Derecho o si te interesan los temas jurídicos, ¿qué habilidades crees que debe desarrollar un abogado para detectar casos de tortura? Te escuchamos. Bueno, yo considero que el abogado debe de estar capacitado para cuando su defendido le está dialogando con él, más bien que el abogado debe de saber realmente la vida, el trasfondo de su defendido, y así pueda identificar si él realmente fue víctima de algún problema psicológico, físico, no sé, pero yo creo que es conociendo realmente a su defendido. Pues yo consideraría principalmente los elementos psicológicos e incluso psiquiátricos que pueda tener pues su cliente, vaya, en este caso, ya que pues es muy importante ver cómo esta persona se está comportando y ver la raíz del por qué está comportándose de tal manera, si es cohibido, si es temeroso de la situación en la cual él está pues
presente, yo creo que es muy determinante para saber si sí ha pasado por una situación traumática, ¿no? En este caso. Siento que los elementos que debe de tener es su estado emocional, ver cómo se comporta con las personas, cómo habla, y también mandarlo al psicólogo y que el psicólogo le dé como una receta para que él lo pueda defender y pueda saber qué tiene, si no quiere él decir. Y también por actitudes, ¿no? Se puede ver si las personas son maltratadas. Yo pienso que debe detectar cambios en la voz de las personas. A veces pues se nota mucho la seguridad de una persona en la voz, y pues yo creo que ahí es como muy probable detectar si hay pues no sé, hay una cierta inseguridad o algo que no quiera decir la persona, y pues no sé, en los cambios de voz, en la seguridad. Pues debe de fijarse que la persona en su estado emocional, en cómo lo esté diciendo, y si ahora sí que tiene pruebas de físicas, tratar de buscarlas, y también ahora sí que recurrir con la parte de humanidades, no sé, con derechos humanos, para si es que tiene un caso de violencia, pues ahora sí que ellos puedan intervenir también en derechos humanos, y también psicólogos y psiquiatras para que pues puedan ayudarle y no se llegue a repetir el caso. Estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre la cédula de atención para casos de tortura y la guía práctica precisamente para usar adecuadamente esta cédula. Abogada, entonces, hablando de la cédula, mencionabas al inicio de la conversación que no es un documento estático. ¿A qué te refieres con esto? Sí, pues a que la cédula de atención, aparte de convertirse en una herramienta en la batalla diaria de las y los defensores públicos para garantizar los derechos humanos de las personas a quienes representan, por ejemplo, al final de la cédula viene una parte en la que se puede ir actualizando. Podemos ir actualizando los avances en la investigación, en las quejas presentadas ante comisiones de derechos humanos, incluso en las secuelas de tortura, en el tratamiento que se ha dado a estas secuelas. En fin, tiene diversos apartados para que no se mantenga ahí y que sea utilizada activamente en la documentación, pero también en la estrategia de defensa, ¿no? Estarla trayendo para comparar, por ejemplo, y contrastar qué dijo la persona al momento de su detención contra los datos que obran en la carpeta de investigación. Es decir, verdaderamente que el defensor, la defensora la use constantemente. Entonces, por eso decimos que no es una herramienta estática. Entonces, esta cédula es propiamente una herramienta, digamos, exclusiva o de trabajo para el defensor. Pero, ¿qué sucede en el caso de la guía práctica? ¿Cómo la elaboraron? ¿Quiénes la pueden consultar? Háblanos más a fondo sobre esto. Sí, pues la cédula de atención es otro de los documentos que presentamos recientemente. Se presenta primero la guía y posteriormente la cédula en la que se explica cómo se llena esta guía. Sin embargo, la guía, al haber sido realizada por expertos nacionales e internacionales en materia de medicina, psicología, armas, incorporar estos principios Méndez de los que hablábamos, esta herramienta, además de que está pública, justamente el fin de ella es que sea consultada por muchos más actores, por todos los actores que están involucrados en el sistema de justicia penal en el país. ¿Consideras que también sea una lectura recomendada también para los estudiantes de Derecho? Por supuesto, para todos aquellos que estén interesados en temas de derechos humanos, y no solo esas personas interesadas, sino para la sociedad en general. Es decir, no es una herramienta, no es un documento estrictamente jurídico. Por ejemplo, el documento nos ofrece evidencias, experiencias sobre qué tipo de lesiones dejan ciertos tipos de armas, qué tipo de secuelas se pueden encontrar en personas sobrevivientes de tortura. Es decir, es una herramienta para todas, para todos, para jueces, juezas, ministerios públicos, estudiantes, en fin, para cualquier persona que esté interesada en estos temas. ¿Y dónde la pueden consultar?
La cédula, la guía para el adecuado llenado de la cédula de atención está disponible en la página del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahorita está en la página principal y en la página del Instituto. Bien, en toda esta experiencia, en lo que va de 2019 para acá, ¿cómo es que, nos mencionabas tú, cómo han ido perfeccionando, especializando más el trabajo de los defensores públicos, sobre todo en estos temas que realmente lastiman a la sociedad, ¿no? Los casos de tortura. Sí, pues a raíz de la creación de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, precisamente se ha dado un énfasis importante en que las y los defensores necesitan estar especializados en este tema por el contexto nacional, ¿no? Porque tenemos que recordar que la tortura no solo rompe a las personas, la tortura rompe los procesos penales. Y con un proceso penal roto, no podemos hablar de justicia como tal, de justicia verdadera. Tenemos que apostarle por tener procesos penales limpios, libres de violaciones de derechos humanos, y en ese objetivo, en lograr ese objetivo, las personas defensoras públicas tienen una labor fundamental, y por eso es que estas herramientas son tan importantes, porque pueden marcar la diferencia no solo en el caso a caso, sino a nivel mucho mayor. Cuando hablas de que rompen el proceso jurídico, el proceso legal, ¿te refieres, por ejemplo, a esta sensación que queda en la sociedad de que están juzgando a una persona? Pareciera, ¿no?, en esta serie de juicios paralelos, ¿no?, que se dan en los medios de comunicación, pareciera que ya todos como sociedad dijimos, esta persona es culpable, ¿no?, porque asesinó, lo que sea. Y entonces se presenta este tema de la tortura y entonces, ¿no?, eso tira todo y la persona, pues, obtiene su libertad por esa razón. Sí, pues ese es otro de los mitos, ¿no? Y también eso es otra batalla que como sociedad debemos de enfrentar y derribar, porque no solo a jueces, a fiscales, a defensoras, nos debe interesar saber la verdad. A toda la sociedad nos debe de interesar saber la verdad. De nada nos sirve que las prisiones estén llenas de personas inocentes, de personas culpables fabricadas. Nos debería de interesar que los procesos fueran perfectos, que fueran pulcros, para estar seguras de que las personas que deben estar en prisión efectivamente estén en prisión y no las personas inocentes. Por eso es que debería importarnos a todas el combate a la tortura. Claro. Bueno, pues ahí está, en resumen, en conclusión, estas importantes herramientas. Por un lado, esta cédula con la que cuentan los defensores públicos para realizar esta detección de los casos de tortura, y esta guía que, como nos dices, está al alcance de todos en la página de internet del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Laila Almaraz, gracias por compartir esta importante información con el auditorio de Justicia TV. Muchísimas gracias a ti, Verónica, y si me permites recordarles a las personas que nos están viendo que la Defensoría Pública Federal ofrece servicios gratuitos de defensa penal y asesoría jurídica en materia civil, mercantil, familiar, y que tenemos una línea disponible para ustedes los 365 días del año, 24 horas del día, y la línea es 822 42-42-6, donde un abogado o una abogada les puede dar asesoría jurídica. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias también a ustedes por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde la Casa Pedregal para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta es la primera casa construida por el arquitecto Luis Barragán, uno de los más premiados en todo el mundo. Vamos a conocerla. Sobre terrenos con gran abundancia de lava volcánica, en 1945 el arquitecto jalisciense desarrolló el proyecto de planificación y urbanismo de lo que hoy conocemos como Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Esta es una de las casas más icónicas de la zona, en la que plasma sus ideas estéticas en la arquitectura vinculada al paisaje. La sutileza de las líneas que Barragán emplea hacen un homenaje a la naturaleza tan particular que dio como resultado una obra emblemática de la arquitectura moderna en el mundo. Barragán es el único mexicano que ha obtenido el premio Pritzker, el galardón más importante en el ámbito de la arquitectura. Barragán logra consolidar una arquitectura más emocional en la que busca que los espacios no solo estén definidos por su funcionalidad, sino por cómo te van a envolver al habitar el espacio. El color, la luz y la naturaleza están en equilibrio, donde el paisaje y la arquitectura son uno solo. Visitar esta casa es inspirador,
pues Barragán hizo posible que las personas encontremos en cada rincón un momento de belleza. El espacio en sí mismo está tan bien logrado que es mágico, y lejos de ser pretencioso, es un lugar tan atmosférico que te envuelve. Actualmente, esta casa forma parte del Centro Cultural Tetetlán y es posible visitarla haciendo cita. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Pedregal del arquitecto Luis Barragán, un orgullo más de México.